Buenas, les habla el profe Gabriel. En lecciones pasadas nos desviamos ligeramente del tema de los acoples pensados justamente para compensar pequeñas diferencias de desalineamiento y nos concentramos en aquellos que eran mecanismos y eran para desalineaciones grandes. Acá estamos de nuevo volviéndonos a los acoples que se usan convencionalmente para desalineamiento relativamente menor, pero ya no con elemento metálico, o sea, lo que cede elásticamente ya no son elementos metálicos, sino que son elementos elastoméricos, algún plástico, algún hule que ceda en dirección del grado de libertad que uno requiera para la aplicación en particular. Entonces, como pueden ver, son muchos menos que en el caso de los acoples metálicos y como verán en las siguientes láminas, se basan conceptualmente en los mismos principios que se usaron con los acoples de elementos metálicos flexibles, nada más que en lugar de una pieza metálica, es una pieza de hule, una pieza plástica y cambian un poco las proporciones, por supuesto, para acomodarse a que un hule tiene una vida, una resistencia a la fatiga y una vida útil considerablemente menor a la de su contraparte metálica. Estos son los tipos generales, seguramente habrá algunos otros, pero básicamente en esas categorías se pueden clasificar, en donde la más popular, sin duda alguna, es la de araña o mandíbula. Hay muchísimas variantes, muchísimas marcas. Esa que ustedes pueden ver ahí son con los elementos metálicos en gris y esa pieza roja es la pieza de hule o ocasionalmente de plástico. Entonces, como pueden ver, ese material él permite no solo que ceda mucho más en dirección angular que si hubiera sido un metal, sino que además el resbalamiento axial permite desalineación axial y también un poquitito de desalineamiento excéntrico. Eso es lo que se conoce como, de nuevo, una junta de mandíbula o una junta de araña por esa pieza central que él lleva. Pues no es la única configuración, hay varias otras configuraciones, todas se basan en el mismo principio de aislar los elementos metálicos de entrada de los elementos metálicos de salida mediante un componente de hule o un componente de plástico, casi siempre de hule, que está en compresión. Entonces, como pueden ver, no hay elementos de hule en tensión o en cortante, que va a ser lo que más rápido lo fatigaría. Entonces, por eso, esto es un acople que se usa muchísimo en aplicaciones industriales de todo tamaño, todos ámbitos de potencia. También, como habrán visto en una lección anterior, las juntas de engranes son de las mejores, tienen un montón de ventajas. Esta es la versión de hule. Esa pieza, ese engrane central en negro es el que es de hule y pretende replicar de alguna manera las ventajas de un acople de engrane, con algunas desventajas, principalmente que esos dientes van a fallar eventualmente por cortante y precisamente por eso es que algunos libros de texto y algunos manuales lo llaman un acople de cortante. También se le puede llamar, como pueden ver, de engrane elastomérico. Eso es un dibujo. Acá pues tenemos ya fotografías de la parte externa metálica y la parte interna que es una pieza de hule que es la que puede ceder, como ustedes se podrán imaginar, en dirección angular, en dirección excéntrica y también un poquito en dirección axial antes de salirse. Esto se puede fabricar al revés, o sea que el interior sea la pieza metálica y el exterior sea el hule, como ustedes pueden ver por acá. Entonces da los mismos grados de libertad y de nuevo los dientes irán a fallar probablemente por cortante o si no fatiga en la base. Este es otro tipo de acople muy común, el acople de llanta. Hay muchísimos diferentes variantes, no solo en tamaño, en diseño, sino también en el mismo material del que está hecho. Las
diferentes hules, diferentes elastómeros que se pueden usar para hacer esa llanta. Como pueden ver, es básicamente hueco y eso da bastante grado de libertad axial, excéntrico y por supuesto angular. Entonces, una junta muy utilizada y se usa para muchísimos diferentes ámbitos de potencia y de velocidad. Una variante muy poco conocida, muy poco usada, es, digamos, instalar esa llanta, ese elemento de hule al revés, que se conoce como junta toroidal. En lo personal, yo no he encontrado una aplicación o un catálogo moderno que presenten este uso, pero sí puede ser que lo encuentren ocasionalmente en algún libro de texto o algún manual de mantenimiento. Es en esencia una junta de llanta, pero que sigue un diseño un poco diferente. Siguiendo con los elementos de hule, imagínense un aro de hule que tiene 6 agujeros, 3 de ellos radiales, 3 de ellos axiales. Ese elemento de hule grueso, que es el que ustedes ven ahí en negro, como pueden ver, se une mediante algunos de sus agujeros al eje de entrada y mediante el restante al eje de salida. Entonces esos elementos que quedan uniendo las entradas de las salidas, ellas son las que están básicamente transmitiendo el torque por tensión. Por eso algunos libros y manuales escritos en español lo llaman junta de tensión, porque transmiten la carga por tensión. El hule no va a transmitir carga por compresión porque simplemente va a pandearse. Acá la diferencia respecto de otro tipo de acople que vamos a ver a continuación, que se le parece mucho, es que la entrada está pegada a esa pieza de hule por medio de los pernos radiales. En cambio, la salida está pegada a la pieza por medio de los pernos axiales. Es simplemente una característica de diseño, contrario a lo que ocurre con el acople de disco flexible, que es como el de aro flexible, solo que el aro, en lugar de ser metálico, es una pieza de hule, usualmente toroidal, pero a veces también como una especie de disco o una dona, un disco más bien anular, un anillo grueso. Entonces, tiene 6 agujeros, de esos 6 agujeros, 3 se usan para pernar la entrada, 3 se usan para pernar la salida, y el hecho de que él esté hecho de hule le da los grados de libertad que él necesita en dirección sobre todo angular, un poquito axial y en muchísima menor proporción excéntrico. Esto se usa muchísimo en aplicaciones industriales, en automóviles, en vehículos livianos, en algunos vehículos pesados de un solo eje e incluso se sigue utilizando en vehículos de lujo. Como pueden ver acá a la salida de uno de las transmisiones de Mercedes clase E del año 2011. Con esto se cierra el tema de acoples con elementos de hule. Acá voy a meter un forro antes del café, que son unos pocos acoples que no pueden entrar en estas categorías, pero es bueno conocer que existen, es bueno que uno pueda seleccionarlos en esas poquitas ocasiones en donde puede ser que se necesiten. Estos acoples especiales son ya sea para aplicaciones muy pequeñas o aplicaciones con una demanda muy particular. Por ejemplo, justamente si uno requiere un acople ideal en todo y además que estemos eléctricamente aislados la entrada de la salida, pues se puede usar un acople magnético. Y simplemente estos acoples, como son, es que tienen un montón de imanes permanentes. Muy ocasionalmente son electroimanes, pero por lo general, como son para aplicaciones pequeñas, son imanes permanentes que están colocados con la polaridad alterna, como las mitades que ustedes ven en esa foto,
y se presentan una contra otra. Entonces ellas no están tocando, pero los campos magnéticos sí están interactuando, por supuesto, y eso es lo que transmite el torque. Ese torque entonces está transmitiendo sin importar la desalineación axial, angular o excéntrica, no hay contacto mecánico, por lo tanto no hay transmisión de vibraciones, no hay transmisión de un impacto de torque. Si hay un trabonazo, pues simplemente sigue girando, no va a haber algún daño por un golpe a la salida o a la entrada, precisamente porque es un acople magnético. Y además, como no está tocando, como no hay contacto físico, pues tampoco va a haber siquiera contacto eléctrico entre la entrada y la salida. A veces también este tipo de acoples se usan cuando se necesita mover, por ejemplo, una bomba que maneja algo peligroso, un químico peligroso, algo muy inflamable, algo que requiere muchísima limpieza, para no tener que tener un sello para un eje que entre a la máquina o algo por el estilo. Entonces, cuando la aplicación lo demanda, puede ser que sí, que un acople magnético sea lo necesario, lo ideal. Y con los imanes permanentes de tierras raras, de estos se pueden hacer para potencias muy altas, incluso hasta 250, 300 caballos, como pueden ver acá. Solo que claro, en esas escalas aparecen nuevas desventajas. Primero, ya las pequeñas corrientes parásitas que se generan invariablemente por la interacción de campos magnéticos ya se convierten en una fuente de calor importante. Entonces, como pueden ver por acá, los imanes permanentes requieren disipadores de calor, que son esas piezas que ustedes ven ahí aleteadas. Y lo otro es que conforme eso aumenta, la potencia que requiere transmitir, pues también aumenta muchísimo el tamaño del acople. En esa muestra pueden ver que el acople tiene el diámetro del motor que impulsa el sistema y el diámetro de la bomba que está siendo impulsada por el sistema. Entonces acá uno se cuestiona si eso fue una decisión de diseño acertada o no, porque como pueden ver hubo que agregar un soporte especial con su propio cojinete para aguantar el peso sin maltratar los cojinetes de la bomba al lado izquierdo o del motor del lado derecho en demasía, ¿verdad? Solo para aguantar el peso de ese componente especial. Pero bueno, es un asunto de circunstancia, puede ser que sea de interés aislar por la razón que sea, mecánicamente, en este caso el motor de ese sistema de bombeo. Otros acoples, como les decía, esto es así como un conglomerado de cosas inclasificables, son como esta cuestión muy chiquitita, eh, muy, transmite muy poca potencia, que es de disco deslizante. Los grados de libertad son grandes, él aguanta mucha desalineación excéntrica, bastante desalineación axial, bastante desalineación angular y sigue transmitiendo potencia a costas de baja eficiencia. Esa energía básicamente se genera en maltratar el material, que como pueden ustedes ver, él se está deslizando por los canales y pues eso es fricción, la que va a desgastar y también va a generar un poco de calor. Igual eso es para potencias muy chiquititas, debajo de un tercio de caballo, debajo de un cuarto de caballo, para ensambles rápidos que generan poca, que transmiten poca potencia y es poco torque el que llevan a velocidades relativamente bajas. Igual que estas otras, esas tipo K o de lazo, como a veces se le conocen, son en esencia una pieza plástica o una pieza metálica que son una cruz que se deforma para llevar justamente las juntas al eje de entrada y salida. Igual, esos son para cosas muy pequeñitas, algo rápido y fácil de reponer, potencias muy bajas. Saliéndonos de nuevo de categoría,
Ahora estamos pensando en los embragues, pero no los embragues que uno pueda acoplar o desacoplar, sino que son embragues que están permanentemente funcionando, más como una protección que otra cosa. Por ejemplo, estos que son embragues secos, parecido a los acoples viscosos, solo que no hay un aceite produciendo esa fricción, sino que son fibras secas, friccionantes entre sí. Entonces, simplemente ellos son como una especie de limitador de torque. Ellos transmiten el torque por fricción directa. Esos discos no están deslizando entre sí, deslizan muy poquito entre sí. Nada más es en el momento en que hay una sobrecarga o un trabonazo, en donde sí hay deslizamiento, sí hay resbalamiento. Entonces, estas cosas se usan en pequeñito, como ustedes ven del lado izquierdo ahí, para proteger máquinas pequeñas, pero también existen para máquinas más grandes, como ven del lado derecho en esa ilustración. So, como pueden ver, las placas de fricción son un montón, están alineadas ahí, y su principio de funcionamiento es similar al de los acoples viscosos, solo que el contacto es seco y es una superficie friccionante contra una superficie de fricción las que transmiten la carga. Estos embragues, insisto, no se pueden acoplar o desacoplar, están ahí permanentemente acoplados, solo a la hora de una sobrecarga o un trabonazo ellos empiezan a deslizar y obviamente a desgastarse y a calentarse. Eso es por fricción, imagínense lo mismo, pero con unos dientes, ya sea cuadrados como los del ese pequeño perro de arrastre del lado derecho, o triangulares, como pueden ver ya uno un poquito más grande, más potencia, más fino, del lado izquierdo. Básicamente es que en lugar de tener una superficie de fricción, o bueno, o un aceite hidráulico, son dientes que entran en contacto directo para eh, transmitir el torque, para transmitir la carga. A veces hay un resorte tratando de mantener eso juntos, a veces un peso, o a veces es simplemente una pieza que puede fallar. Es una pieza plástica o una pieza de doble que puede fallar donde hay un golpe de torque y los dientes de estos triangulares brincan. Tal vez la aplicación más famosa de un embrague de acción directa son las cajas de cambios no sincronizadas, o sea, las que usan esos perros de arrastre, como pueden ver ahí. En lugar de ser un sincronizador, lo que se usa es precisamente esas ruedas dentadas, como las que vimos en la ilustración de la derecha de la lámina anterior, para embragar pues el eje con el engrane que uno haya escogido de la marcha correspondiente, de la relación de transmisión correspondiente. Entonces ahí se ven esos dientes cuadrados que son los que se embragan selectivamente para que lleven la relación de transmisión que uno requiera. Esto es de una caja de cambios de un vehículo de rally de los años 80, o sea, es una de las cosas más resistentes que se pueden encontrar de esa época. Por el momento, es hora de completar este tema con un café.